Esto es Balance Empresarial con el contador público Óscar Gutiérrez. Bueno, pues buenos días. Ya estamos de nuevo en este lugar saludándolos para tratar temas, como ya sabe, cada semana que son de interés de todos ustedes. No olvide seguirnos en sus redes sociales. Recuerde que si no vio el programa lo puede escuchar en Spotify. Dele me gusta aquí en la red social para que le active la campanita y le avise cada vez que se suba un programa nuevo. En este día vamos a hablar de un tema que, bueno, está pasando desapercibido, evidentemente porque el interés de todos pues son las elecciones, pero también el tema de la recesión en México no se ha visto tanto porque ha incrementado la recaudación de cierta manera. La aplicación de los recursos es una cosa que es importante vigilar, lo vimos y lo hemos visto. Sin embargo, bueno, pues es sabido por todos que las expectativas que tienen los gobiernos que conforman la Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico, la OCDE, pues entiende que va a haber un momento en que los recursos no van a alcanzar y que tiene que haber nuevas maneras, nuevas dinámicas de encontrar recursos para hacerse llegar y poder cumplir con las expectativas de cada gobierno, de cada país que conforman esta organización. Una de las cosas importantes es que el COVID trajo como consecuencia, pues sí, el cierre de muchas empresas. Nosotros vimos aquí en Aguascalientes el 27.2% de muertes de las empresas, con la diferencia, bueno, de que nacieron otras nuevas, pero esto es normal en el mundo. Empresas cierran, empresas abren. Lo que también es normal es que existan sistemas de recaudación progresivos. Y la OCDE nos recomendaba, a través de un comunicado que hace un estudio que hace la OCDE, de pues poder grabar las herencias. Las herencias hasta hoy, según nuestro sistema tributario, jurídico, fiscal, pues están exentas porque quien las recibe, siempre y cuando las informe, hay un procedimiento que viene establecido en la ley del impuesto sobre la renta en cómo hacer que sea exento. Sí es exento, pero la persona tiene que declararlo de esa manera. Bueno, usted sabe que estos temas siempre salimos a la calle a preguntarles a las personas qué piensan sobre estos temas y esto fue lo que nos contestaron. Vamos a nuestro sondeo. ¿Usted cree que existe una gran desigualdad económica en México? Yo creo pues eso está en uno mismo, ¿no? O sea, si uno se cree menos que otro, pues aparentemente si dijeras tú tienes esto porque tienes más estudios o algo así para agarrar mejor empleo, pues no creo que haya tanto. Sí, claro. ¿Por qué cree que se da esto? No. Al menos, bueno, cada quien vive como, yo me baso a lo que yo gano, todo. A lo mejor otra gente gana más y pues sí, esa es la balanza que se puede. Yo creo que porque el gobierno durante todos estos años ha intentado que haya esta desigualdad, por lo mismo de que tiene que haber personas en todos los puestos de trabajo, o sea, quien recoja la basura, quien limpie las calles, quien tenga una empresa y maneje a empleados. Entonces tiene que haber esta desigualdad en la sociedad. ¿Usted ha recibido una herencia? No. ¿Qué opina de que la mayoría de las personas ricas lleguen a hacerlo por una herencia? Pues ahí ya depende de la familia. De hecho, pues puede haber muchos problemas entre ellos por base a ese tipo de recursos. Yo creo que está bien, nada más el problema es cuando ya la persona recibe la herencia. Creo que ahí se genera un problema a veces porque el joven, que generalmente es el que recibe la herencia, no sabe cómo manejar tanto dinero porque nunca lo ha trabajado. ¿Cree que la situación de recibir una herencia crea desigualdad económica en el país?
sí y no, que depende de la familia. Ahora sí que la desigualdad que tienen los de arriba, la humildad que tienen los de abajo. Sí. ¿Qué opina de una propuesta para que las personas que reciban una herencia demasiado alta paguen impuestos? Pues eso sí ya es cuestión de los que se dedican a eso, ¿no? Del gobierno. Según yo ya existen estos impuestos en el que si recibes una cantidad excesiva, una cierta cantidad, tienes que pagar ciertos impuestos. ¿Cree que esto puede ayudar en los daños que ha dejado la pandemia del coronavirus? No creo, porque pues, nosotros seguimos trabajando normal, nomás que para llevar. No, el gobierno, o sea, no es por nada, pero si recibes más impuestos y recibes más dinero, no creo que lo utilices para el bien de la sociedad. Bueno, pues ya escuchó usted, es la opinión de las personas que pues a diario estamos entrevistando. Y bueno, para hablar de este tema, hoy nos acompaña nuestro amigo, el licenciado Juan José León Rubio, quien es notario público en Aguascalientes, el número 8. Leo, pues muchas gracias por acompañarnos. Un notario por la invitación. Que tiene una trayectoria, pues que sígalo usted en su trayectoria, funcionario público de primer nivel nacional y un funcionario local de primer nivel, con una trayectoria que pues es una autoridad para que nos pueda ilustrar con esta información, sobre todo porque compete al tema de las herencias y seguramente implicará algunas acciones que podrá explicarnos de alguna manera más sencilla para poder entender lo que es exactamente lo que está proponiendo la OCDE. Un impuesto a las herencias y legados. Ok. Y es una propuesta que la está ligando con la necesidad de más recursos, más recaudación, y menciona el argumento de lo que ha pasado con la pandemia. Yo creo que hay que tomarlo como eso, como una recomendación en principio, ya que la OCDE ha hecho otras recomendaciones que el gobierno de México y otros gobiernos no han tomado en cuenta. Por ejemplo, la OCDE desde hace mucho tiempo ha estado recomendando que se revise el esquema tributario mexicano para que sea un sistema tributario más equitativo. Por ejemplo, que se revisen las exenciones, que se reduzcan las exenciones. En el caso del IVA, que la tasa cero que ahora tenemos para alimentos y medicinas, que se revise y que haya una tasa generalizada para que haya una mayor recaudación y una mayor equidad. No se ha aceptado esta recomendación. Que incluso está en revisión, ¿no? El nuevo sistema tributario, ahorita está la Comisión Permanente de Hacienda revisándolo además, ¿no? Bueno, ojalá que lleguen a un buen resultado. Pero personalmente no creo que el Congreso la acepte, porque tendría un desgaste económico, es un desgaste político muy serio, porque el efecto sería incrementar el valor, la carga fiscal a alimentos y medicinas. Pero bueno, yo me quiero referir a que la OCDE ha hecho recomendaciones, esta es otra recomendación más, es una recomendación para gravar las herencias y legados, para herencias y legados con un monto mayor a los 10.200.000 pesos, se está calculando en IVA. Es un impuesto progresivo, o sea, entre más herencia más valor tiene la herencia o legado, pues es mayor la carga fiscal. O sea, había que analizar qué pasaría después con la recaudación, el control de esto, pero como está planteado, pues es un impuesto cuya responsabilidad de recaudación caería en los notarios. Aunque no lo indica, y debería indicarlo expresamente la iniciativa, pero en principio pues serían notarios los que tendrían que calcular, retener y enterar el impuesto al fisco. Porque actualmente además se puede llevar a través de un juzgado, ¿no? El tema de la herencia. Bueno, hay dos formas de manejar. Una, la testamentaria, si hay un testamento, se va a notario y la puede llevar a cabo el notario. Si hay un intestado, si no hubo desde luego testamento, se lleva al juez el caso, hay reconocimiento de albacea y herederos, y a partir de ese momento pues hay un inventario que tiene que presentarse, y ahí es en donde se le puede dar el valor, ¿no? El albacea
que es el responsable, bueno, pues ya dará los valores que correspondan, ¿no? Pero finalmente ese expediente va a caer a notario cuando se hace la adjudicación de los bienes. Ok. Esto normalmente, bueno, en otros países, ¿tienes idea si ya se aplica en otros países? ¿O es Sí, por supuesto. Tiene, por ejemplo, Estados Unidos lo tiene, con Ok. tasas diferenciales. En el caso de América lo tiene Argentina, Chile, Brasil lo tiene. En Europa, me recuerdo, lo tiene también España, lo tiene Francia, pero con tratamientos diferentes, ¿no? Y, por ejemplo, a mí me parece interesante el caso de Argentina, en que es un impuesto con una tasa baja, una tasa del 5 o 6%, pero la recaudación la destina íntegramente a la educación. Y tiene el destino muy claro. específico, efectivamente. Está interesante, ¿no? Sí, claro. Y en el caso de México, bueno, pues sería un ingreso, una recaudación, pues que iría al Fondo General de toda la recaudación, aunque ya se establece que sería participable a los estados y municipios y una buena parte para la federación. Pues en el fondo, si se acuerda por el Congreso, pues es un impuesto más recaudatorio, pero que hay que analizar la forma como mejor se pueda administrar. Esta mecánica que establece de la manera de calcularlo, tú dices que hay un proceso cuando se hereda, que se acude pues a un notario a hacer su testamento, y en el momento en el que se está llevando ese testamento ante el notario, que hay un inventario de bienes a través del albacea. Este inventario de bienes normalmente se separa entre los bienes muebles y los bienes inmuebles, porque sí queda un registro de los bienes inmuebles, que incluso ese sí se tiene que pagar el registro público. Bueno, como está la iniciativa, se pagaría sobre todo. Sobre todo, pero actualmente bienes ¿cómo muebles funciona? e inmuebles. Aquí la pregunta sería, pues, ¿cómo se van a determinar los valores? Exactamente. En tratándose de inmuebles, actualmente, como ya existe la práctica de que si el impuesto, la transmisión de propiedad causa el ISABI, impuesto de adquisición de inmuebles, como es el caso de bienes ubicados en el municipio de Jesús María, por poner un ejemplo, se tiene que hacer un avalúo. Entonces hay un valor comercial. Y en el caso de Aguascalientes... Para pagar ese impuesto, ¿no? El impuesto local. El impuesto municipal, el ISABI, ¿no? En el caso de Aguascalientes no, o sea, el municipio no percibe ingreso alguno por la transmisión de propiedad de bienes que proceden a la adjudicación de una herencia. Aquí, en el caso de esta iniciativa, se grava la herencia. Ok. Y no se aclara si las tasas que están aquí previstas se van a aplicar al ingreso total que perciba la persona sin deducción alguna. Exacto. Y además se prevé que sea un impuesto definitivo. Ok, no recuperable después. Al ser un impuesto definitivo, pues se debe interpretar que no hay posibilidad de aplicar ninguna deducción. Okay. En el caso de Estados Unidos, se grava la herencia neta, el ingreso neto. Le puedes meter gastos. Por supuesto. Los del notario, del testamento. Por supuesto, pero aquí en México, como está la iniciativa, no. O sea, se aplicaría la tasa sobre el valor de la herencia, claro, sobre valores arriba de los 2.200.000 pesos, que sería, como decíamos, un impuesto progresivo, y pues no se prevé deducción alguna. Entonces, al ser un impuesto definitivo, pues los gastos de abogado y demás, pues no se deducirían. Y yo debo interpretar, o sea, yo así por lo menos lo interpreto, que recibida la herencia, se pagarían legados, que se habría un impuesto, pero también tienen que pagarse deudas que tenga el autor de la herencia, el papá, por ejemplo. Que una vez adjudicadas ya puede... Tienen que pagarse las deudas, ¿no? Y no se aclara si la iniciativa, si es sobre el valor total antes de hacer esas deducciones o hacer los pagos de deudas o no. Entonces, había que esperar cómo viene la iniciativa, pero de entrada, pues sí, hay varias dudas que se plantean aquí. Sí, otra de las cosas que yo pues manifestaba antes del programa era que la trazabilidad que se tiene hacia quién se están llevando los bienes, hasta antes de esta iniciativa, pues los únicos que se podían trazar pues son los bienes inmuebles, porque quedan en un registro público. Pero
a partir de que exista una obligación del notario, o tácita, porque es el que lleva la transmisión de la herencia o la fe de que esa herencia se está llevando a cabo, además del supuesto subjetivo del valor que puedan tener los bienes muebles, sean joyas, sean vehículos, sean equipos, maquinaria, etcétera, todo lo que sea de esa manera. Hasta antes no existía un registro de lo que se hacía, o sí existía. Te estás refiriendo al tema de control. Exacto. Yo te interpreto así. Mira, tratándose de inmuebles, pues tenemos un valor catastral mínimo, ¿no? Entonces, Y está tendría un valor. Sí. Si son inmuebles que se causa el ISABI, habría que hacer un avalúo comercial. Sí. Seguramente la iniciativa tendría que mejorarse en su caso para establecer sobre qué valor. Exacto. Supongo yo que sería sobre un valor comercial. En el caso de los bienes muebles, igual tendría que hacerse igual. Actualmente, bueno, pues se adjudican sobre el valor que determina las partes, o en este caso el albacea o los herederos dicen, este vehículo pues vale tanto, y es un valor pues que se maneja sobre todo en caso de juicios, y solo para ponerse de acuerdo entre los herederos, bueno, pues un vehículo que cuesta tanto para ti, para mí, etcétera, ¿no? Pero el notario no tiene la obligación de retener, tratándose de bienes muebles en caso del ISABI. Pero como está en la iniciativa, pues se causaría el ISABI para la transmisión de propiedad, fíjate bien, el ISABI. Se causaría el 5, o 10, 20 o hasta 30%. Y sería sobre el valor total, bienes muebles e inmuebles o dinero que estuviera en bancos. Entonces, no sería un impuesto fácil de administrar, o sea, tendría que haber una serie de disposiciones reglamentarias en circular miscelánea para que no hubiera pues dificultades en la aplicación del impuesto, porque finalmente serían los notarios quienes tendrían la responsabilidad, como yo te decía, de calcular, retener y pagar el impuesto. Sí, otra de las cosas que ahora que estás mencionando está el tema con la transmisión de la propiedad, ya existía una actividad vulnerable, ¿no? Pero ya se modifica la actividad vulnerable porque hay una transmisión de vehículos, hay una transmisión de maquinaria, o sea, hasta de mismo efectivo que transmite la propiedad, pero también podría estar vinculado hacia el tema de actividades vulnerables. Por el monto, ¿no? Si es vulnerable, se informa. Pero seguramente, pues a lo mejor se reformaría también la ley que le llamamos ahora de lavado de dinero, para que todos los ingresos que se reciben, pues se informen a la UIF, para que esté informada la UIF de qué ingresos obtuvo cada persona, ¿no? Exactamente. Yo creo que el tema de fiscalización, de control, pues también se va a revisar. Y bueno, pues claro que si es un impuesto, y es un impuesto que según las tasas, pues serían un impuesto que daría rendimientos importantes, pues habría mucho interés de parte del SAT de establecer reglas muy claras. Y bueno, yo insisto mucho en que debiera ser eso, sí, reglas muy claras para que los notarios puedan hacer su trabajo bien, sin responsabilidad. Sí, porque actualmente, o sea, la justificación que se da o que da la OCDE es en relación a la crisis que existe por el COVID, la pandemia, que ha causado un problema en las empresas y por tanto el cierre de las empresas, pues como consecuencia de una falta de la recaudación. Pero también es cierto que se han incrementado las muertes de los ciudadanos, ¿no? De los ciudadanos, y que estos ciudadanos pues están realizando sus herencias haciéndolo de manera legítima o no. O sea, hay quien pues no lo hizo, no lo previó, no lo hizo a tiempo. Y bueno, justamente en este momento donde los ciudadanos son más sensibles en que lo están viviendo de manera personal, cercana, pues yo creo que esta iniciativa, eso no lo dices tú, eso lo digo yo, que no cae en el momento adecuado. Entonces, ¿cuál sería tu recomendación para quienes tienen pensado pues hacer su testamento y van a heredar, ¿no? Que lo hagan antes, ¿no? Bueno, que lo hagan ya. Por supuesto que hay mucha preocupación, ¿no? Y lo he escuchado de personas que van a heredar
o van a otorgar un testamento, pues cuál va a ser el efecto hacia adelante para sus herederos, ¿no? Para sus hijos. Sí. Y pues por supuesto que deben estar pensando en establecer algunas medidas preventivas, ¿no? Claro, por ejemplo, se puede estar utilizando el esquema de la donación en vida. En fin, pues prácticas para evitar el impacto del impuesto seguramente se van a dar, ¿no? Pero aquí lo importante, y esto lo hablo como ciudadano, no como notario público, pues es que se dé un buen uso de esos recursos, de esa recaudación, ¿no? Y yo creo que pues no sería estrictamente necesario crear este impuesto, sino administrar bien lo que se tiene en la recaudación. Y hay otros renglones en la ley de renta, en la ley del IVA, exenciones que se pueden revisar, ¿no? Para, en vez de crear este impuesto, puede revisar esas exenciones y grabar y ampliar la base gravable de contribuyentes, ¿no? En el impuesto sobre la renta. En otros impuestos se revise. Tú mencionabas una comisión, que es una revisión que se haga de todo el sistema tributario, pues adelante, y así. Y la OCDE lo ha recomendado, pues no de ahora, yo me recuerdo hace 20, 30 años lo ha venido recomendando. Revisen su sistema tributario, tengan un sistema tributario más eficaz, una base de contribuyentes más amplia. Hay economía informal, tú lo sabes, hay mucha evasión fiscal también. Bueno, pues ¿por qué no se combate la evasión fiscal? Sí, nos estaban dando datos el 47% de la economía informal. Bueno, por eso, ¿y por qué no se ataca eso? O sea, en vez de crear un impuesto como pues este impuesto más hacer una revisión de todo el sistema tributario para que pues haya más contribuyentes y la carga fiscal sea menos pesada para los que ya estamos controladitos. Sí, y además es una recomendación, el tema de las exenciones que lo mencionaba al principio. Muchos dan por hecho que está exento, pero tienen que informarlo y lo omiten en su declaración anual, y omitirlo en su declaración anual es negar la exención, y por tanto una revisión cuando no se da esa declaración, justamente estamos en la época de las declaraciones anuales, terminan el 31 de mayo para que lo aproveche, porque también el tema de las casas habitaciones, usted vende una casa habitación que no tiene nada que ver el tema, pero creo que cabe que muchas personas dan por hecho que porque fui al notario y estaba exenta porque es la única casa que tenía, pero hay que informarlo. Hay que informarlo, porque si no lo informa, igual que las herencias, pues se vuelve un tema que sale contraproducente para la ley del impuesto sobre la renta, ¿no? Entonces, en el caso de la OCDE, es una ocurrencia que bueno, pues invita a los países para que tengan una manera de encontrar ingresos. Entiendo que es así, por falta de las recaudaciones. Ahora mira, es un impuesto como dirigido. Ok. Es un impuesto, así, pégale a los que tienen más ingresos, ¿no? Y así está la exposición de motivos, ¿no? Bueno, pues yo no tengo nada en contra de eso. Pero digo, bueno, crea un impuesto nuevo, pero también sé más eficiente, ¿no? En tu administración de impuestos y sobre todo en el gasto público. Pero es otro tema. Sí. No, ya esa es otra cosa que no quisiera entrarle más a detalle. Sí, pero no cabe en este momento la justificación. La justificación, la razón por la que se da, porque además no tiene como muy bien estructurada la participación de cada parte, porque además de ser una cuestión local, donde se operaría de manera local, pero no queda como muy claro todavía el manejo, ¿verdad? Sí, bueno, así como está la iniciativa, tiene varios detalles. Habría que precisar muchos conceptos, habría que mejorar la iniciativa, pero eso ya es responsabilidad de la Cámara de Diputados, del Congreso de la Unión. Aquí lo que conviene es que estemos conscientes de que puede haber ese impuesto. Las personas que tengan interés en pues prever algunas medidas antes de que se apruebe, pues pueden hacerlo. No hay seguridad de que se apruebe, pero pues si el gobierno tiene necesidades recaudatorias evidentes, pues es muy posible que se apruebe finalmente pronto. Entonces sí es conveniente que las personas que están en esa situación, o sea, la gran mayoría, decirte, los que obtienen herencias hasta 10 millones de pesos, 10.200.000 pesos, que es la gran mayoría, yo creo que esos no se preocupen, ¿no? O sea, no les va a pegar. Pero a los que sí les va a pegar, pues deben estar conscientes del impacto fiscal que pueda tener, el impacto de carga fiscal que tiene. Porque mira,
quien obtiene un ingreso importante paga impuestos, paga hasta el 35%. Sí, sí. Y luego considera que es un patrimonio, lo incorpora, adquiere inmuebles, por ejemplo, y luego está en un testamento, muere y pasa a los herederos. Y los herederos van a pagar un 30% máximo. Entonces, como patrimonio, pues nada más las cuentas, el impacto de la carga fiscal que va a tener visto esto como patrimonio. Sí, sí, desde el mismo patrimonio, ¿no? O sea, es el mismo dinero. Te pagas hasta 35% y después el familiar paga 30%. Exactamente. Tasa máxima. Entonces, esto trae como consecuencia pues que haya hasta inconstitucionalidad, ¿no? Una ilegalidad Yo creo de forma, que ¿no? pudiera pensarse, tener calificativo, que pudiera ser confiscatorio, pero bueno, la iniciativa tiene varias propuestas y argumentos que no tampoco quisiera entrar en detalle. Aquí lo importante es que es un hecho, es una iniciativa, es un impuesto progresivo, pega a personas que obtengan una herencia de 10.200.000 pesos en adelante, que va a venir, pues seguramente que va a venir porque las necesidades recaudatorias del gobierno son evidentes, que sería importante que hubiera una mayor eficiencia en gasto, una mayor eficiencia en la administración de los impuestos, eso también está muy claro, pero bueno, así están las cosas. ¿Cuál sería como la principal diferencia? O sea, así para que el auditorio entienda la principal diferencia entre cómo lo vienen haciendo ahora ustedes y cómo, si se implementa, tendrían que ejercerlo ustedes como fedatarios públicos. Hasta ahora, los ingresos que perciben por herencias o legados por causa de muerte, así está la ley de impuesto a la renta, artículo 93, no causan este impuesto. Okay. Puede causar el ISABI en algunos municipios, como el municipio de Jesús María, pero es un 2%, o sea, no impacta. ¿Y es sobre los bienes inmuebles nada más? Sobre bienes inmuebles no hay causación. A partir de que este impuesto existiera, estarían exentos o no serían objeto del impuesto las herencias y legados con valor hasta 10.200.000 pesos, que obviamente, como está calculado en UDIs, pues va moviéndose, ¿no? Y pues entrarían aquí la responsabilidad de los notarios, no está previsto, pero seguramente sí va a incorporarse dentro de la ley de renta, la responsabilidad de los notarios de calcular, retener y entrar el impuesto, ¿no? Entonces, por eso mi insistencia de que pues hubiera reglas muy claras, ¿no? Sí, para el piso parejo, la responsabilidad solidaria que ya existe para los notarios. Bueno, pues ya lo escuchó usted, vio todo lo que implica, no es nada más implementarlo ya, como el tema del outsourcing, que bueno, de un día para otro, pero no están preparadas las instituciones para hacer los cambios y paulatinamente generan un problema de tipo operativo para quienes están obligados a llevarlo a cabo, porque no se preparó a las instituciones, no se preparó las mismas regulaciones en la forma de ejecutarlo. Y bueno, pues por supuesto que no hay dinero que alcance para cuando hay necesidades urgentes y ocurrencias luego de las autoridades, sobre todo en épocas donde pues hay transición y bueno, pues tienen que ejercer recursos de manera apresurada y sobre todo en este momento que la pandemia está aparentemente llegando a una estabilización. La OCDE recomienda a grabar las herencias, como ya ha hecho otras recomendaciones, cosa que debemos estar al pendiente, debemos ver qué hacer. Yo le diría de manera personal, no lo dijo el notario, acérquese a un fedatario público, arregle su situación, por más seguro que tenga usted el día a día. Lo que sí le aseguro es que si se acerca con un experto, le va a poder orientar en poder llevarlo a una tranquilidad emocional, una tranquilidad física, una tranquilidad espiritual, ¿no? Muchas gracias, licenciado Juan José León Rubio, por acompañarnos esta mañana. Y gracias a usted que nos acompañó. Redes sociales, si tiene comentarios, háganoslos llegar. Como cada semana, les hacemos las contestaciones directas en sus correos y a donde nos mandan que necesitan ligas o información más profunda de este tema. No deje de solicitarnos y de escribirnos. Muchas gracias a todos los que nos están viendo y compartiendo en nuestras redes sociales.
Buenos días. Esto fue Balance Empresarial con el contador público Óscar Gutiérrez.